Capítulo 43. Lum nunca había estado tan ocupado. A veces añoraba los días en que era un simple guardia. Sus deberes en ese momento eran supervisar la exploración y la protección ante posibles incursiones de los clanes de las montañas. Además, debía asegurarse de que sus exploradores se extendieran lo suficiente como para que, si Stannis regresaba a las salinas, lo supieran lo antes posible. Era extraño que caballeros y nobles obedecieran sus órdenes. En parte, se debía a que ahora era un miembro reconocido de la Guardia de la Tormenta, y muchos asumían que hablaba con la voz de Ser Barristan, pero no solo eso. La historia de cómo Myrcella, o la doncella, como algunos susurraban, lo había curado, le había dado un aire peculiar que lo hacía extraño. La gente asumía que era especialmente favorecido o bendecido por haber recibido tal bendición divina. Un explorador le informó: Capitán Lum. No le habían asignado oficialmente un puesto aparte del de guardia de la tormenta, pero algunos hombres habían aceptado el título y funcionaba. Realizaba el mismo trabajo que el capitán Tregar solía hacer en Desembarco del Rey. Jinete de la Puerta Sangrienta, dice que Ser Donell Oinuo desea reunirse con Ser Barristan para parlamentar. Dice que es importante. Lum supuso que el caballero de la puerta no perdería el tiempo. Dio instrucciones para que se enviara un mensaje a Ser Barristan, y ambos, junto con una pequeña compañía de guardias, averiguarían de qué se trataba. Lum sabía que Lady Myrcella había ido a luchar en la prueba de los 7, así que probablemente eran buenas noticias. Siempre cabía la posibilidad de que alguno de sus compañeros de armas hubiera muerto o resultado herido. Esperaba que no fuera así. Todos eran caballeros o nobles, pero lo trataban como a uno de los suyos. Por supuesto, la idea de que Myrcella Baratheon hubiera sufrido daño no se le cruzó por la cabeza. Ser Barristan asintió con la cabeza hacia Lum y se reunieron con los caballeros del valle. ¿Qué noticias tiene, Ser Donell?, preguntó Ser Barristan cuando se acercaron a 3 o 4 metros. Lum pensó que el caballero de Wynwood parecía nervioso. Eso, a su vez, lo puso nervioso, pero estaban un poco lejos de la Puerta Sangrienta. Ser Donell avanzó y le entregó un pergamino a Ser Barristan antes de retroceder. Hay una carta, escrita de puño y letra por Myrcella, en la que se acuerda un intercambio de su grupo, que será entregado aquí, en la Puerta Sangrienta, a cambio de los rehenes que tienes en Arenal. El hombre se humedeció los labios. También debo informarte que Lord Nestor Royce y Myrcella Batters fueron ejecutados por conspirar para derrocar a la casa Arryn como gobernantes del valle. Todo el cuerpo de Lum se congeló mientras Ser Donell se estremeció ante la mirada de Ser Barristan. ¿Qué dijiste?, preguntó Ser Barristan, con una voz apenas superior a un susurro. Ser Donell estaba pálido. Solo soy el mensajero, Ser. Tanto Royce como Lady Myrcella fueron ejecutados hace 2 días. Una copia de la misma carta que tienes también será enviada a Arenal. ¿Por qué te acobardas? ¿Crees que soy tan vergonzoso como para romper el diálogo? ¿Crees que soy tan indigno como para faltar a mi palabra? ¿Me consideras tan bajo como para creer que saldría como tus amos? Ser Donell se desplomó y se movió inquieto en su montura. Lum no pudo soportarlo más. ¿Qué pasó? ¿Quién luchó en la prueba de combate? ¿Quién cayó entre su guardia de la tormenta? No hubo juicio por combate. Tengo entendido que Lady Arryn juró lealtad al rey Stannis. Él sigue al Señor del Fuego y no a los 7, por lo que el juicio por combate ya no es una opción en el valle. Lum vio a Barristan prácticamente temblar de rabia. Lum, por su parte, seguía en shock. No podía imaginar un mundo donde Myrcella Baratheon se dirigiera dócilmente a su ejecución. El nido de águilas preferiría ser derribado antes que la extraña encarnada se dirigiera con dulzura a su muerte. ¿Cómo sabemos que esto no es mentira?, preguntó Lum directamente. Podría estar dándose un festín en el nido de águilas, y nunca nos daríamos cuenta. Ser Donell se encogió de hombros con impotencia. He entregado el mensaje. Esperamos a sus cautivos aquí lo antes posible. Una vez realizado el intercambio, harían bien en deponer las armas o abandonar esta tierra lo antes posible. Su causa está ganada. El viejo león no puede esperar ganar ahora. Quiero hablar con Brienne de Tart, dijo Ser Barristan. Tráela que sabremos la verdad de sus labios. Ser Donell asintió. Haré la petición. No hablaré mal de mis superiores, pero lo siento. Esto no estuvo bien, Ser. La casa Arryn arderá por esto, Ser Donell. De un plumazo, Lisa ha destruido para siempre la idea de que el nombre Arryn representa honor. La ha dejado hecha polvo, y ya sea el año que viene o dentro de 100, la casa será derribada. Pregúntenles a los Targaryen qué pasó cuando negaron a los Stark un juicio por combate y los ejecutaron. Con esas palabras, Ser Barristan galopó furioso de vuelta al campamento, seguido por Lum. Aún no podía creerlo. Myrcella, muerta. Era imposible. XXXX.
Mucho había sucedido en Desembarco del Rey en muy poco tiempo. Los funerales gemelos habían sido apresurados. El cuerpo de Jaime estaba entero e intacto, pero el de Joffrey mucho menos. El fuego le había devorado las piernas, pero podían cubrirse. El mayor problema fue que, en algún momento, varios caballos debieron de pisarle la cara y la cabeza, ya que estaba completamente irreconocible. Solo el estilo de su armadura permitió identificar su cuerpo. Tyrion le había concedido hacerse un tiempo con cada cuerpo, pero no mientras otros, salvo los guardias que le habían sido asignados, estuvieran presentes. No confiaba en ella, y Kevan lo consideró prudente. Había intentado seducir a 2 guardias distintos como una prostituta común. Al no funcionar, intentó escapar y arañó a un guardia tan gravemente que probablemente llevaría una cicatriz en la mejilla el resto de sus días. Pasó de la fría dignidad a la locura delirante. Kevan se alegró de ver lo bajo que había caído. Era merecido después de lo que le había hecho a su hijo. Se hicieron cambios en el consejo privado. Su buen padre, Lord Arise Swift, fue nombrado maestro de la moneda en ausencia de Baelish. El capitán Willard sustituyó a un auténtico Lord Comandante de la Guardia Real y recibió la responsabilidad de proteger a la familia real. Su cuna era demasiado baja para ser miembro de la Guardia Real, ni siquiera era caballero, pero era leal y competente. Tyrion no quería abordar el asunto de la Guardia Real. Rodear a Tommen de leales guardia Lannister era suficiente por el momento. Ceradan fue nombrado maestro de leyes temporal y volvió a estar al mando de los Capas Doradas, con instrucciones de reanudar el reclutamiento. Su objetivo era convertirlos en una fuerza más efectiva que en el pasado y ampliar su papel en la vigilancia no solo de Desembarco del Rey, sino también de la zona circundante, que se había llenado de aspirantes a bandidos. El primer flujo de alimentos llegaba ahora desde las tierras de los ríos por el río de las Aguas Negras y por tierra. Sin embargo, bandas de desesperados y hambrientos intentaban robarlos con regularidad por la noche. Los desgraciados de Flea Bottom todavía nos persiguen. A pesar de sus esfuerzos, la ciudad seguía al borde de la hambruna. La audaz captura de Arenal por parte de Myrcella había contribuido enormemente a pacificar las tierras de los ríos y a permitir que los bienes volvieran a fluir hacia el sur. Aún así, la constante inseguridad alimentaria facilitó a Ceradan la búsqueda de voluntarios para los mantos dorados, ya que 3 comidas al día eran un poderoso incentivo. Las huestes de Tyrell se habían retirado, pero no habían llegado hasta Puente Amargo. En cambio, se encontraban cerca de Tumbleton. Esto probablemente se debía a la accesibilidad de los refuerzos y suministros enviados por Ilmander. Aún estaba preocupantemente cerca de Desembarco del Rey, pero lo suficientemente lejos como para que cualquier movimiento de oposición dejara la ciudad prácticamente indefensa durante semanas. El consejo privado se reunía con regularidad. Técnicamente, Kevan no participaba, ya que Tyrion ostentaba el cargo de regente en mano, pero, por supuesto, nadie decía nada. Se reunían cada 2 días y analizaban los susurros que traía Varys, así como la información recibida por Cuervo. La mayoría de los días transcurrían sin apenas noticias, pero algunos sentían que no podían seguirles el ritmo. Este era uno de sus días. Noticias recientes de Roca Castelli. Un ejército fuerte seguía sitiando la ciudad tras el saqueo de Lannisport. Sin embargo, los Tyrell habían movilizado a varios miles de hombres hacia el norte. Para saquear y forrajear. Para saquear otras ciudades o para asediar a sus vasallos. Se desconoce. Stannis había desembarcado en Pergaminos. Aún no estaba claro si se molestarían en sitiar la casa ancestral de los Penrose, asaltarla o simplemente rodearla. El Cuervo Blanco había llegado de la ciudadela. El verano había terminado y el otoño había comenzado. El mestre Pycelle explicó su importancia. Señores, hemos tenido un verano inolvidable. Esto probablemente significará que el invierno será aún más feroz. Pero eso no es todo. Gracias al firme liderazgo de Lord Lannister como la mano durante la dinastía Targaryen, el reino prosperó. Su gracia, el rey Robert, tuvo la fortuna de reinar durante un verano tan largo. Ceradan suspiró. Sí, todo fue maravilloso. ¿Cuál es tu punto, Pycelle? Tenemos más bocas de lo normal. Casi toda la zona de los 7 reinos tiene más gente que nunca. El invierno será más duro porque será más largo y frío de lo normal, pero también habrá muchos más estómagos hambrientos que atender. Kevan frunció el ceño. Los ejércitos que recorrían el reino eran más numerosos que en su juventud. Este auge demográfico, fruto de una buena administración y un verano larguísimo, se había considerado una bendición que había incrementado enormemente la riqueza. Sin embargo, ahora llegaba el momento decisivo. Si la guerra no terminaba pronto, habría hambruna a gran escala. ¿Qué podemos hacer realmente al respecto? Le preguntó Kevan. No se puede hacer mucho hasta que termine la guerra.
Solo estoy, explicando la importancia del mensaje de la ciudadela. Un problema para otro momento, comentó Tywin antes de pasar a la siguiente misiva. Varys tenía sus ojos y oídos, o pajaritos, en muchos lugares, no solo en Desembarco del Rey. Los Tyrell aún no habían enviado refuerzos, el valle estaba reuniendo estandartes y corría el rumor de que Lord Oster estaba gravemente enfermo. También corrían rumores en las tierras de los ríos sobre extraños sucesos. La gente común siempre está ansiosa por ver señales de las bendiciones de los 7 u otras creencias. Empezó con rumores de que los 7 enviaban a la doncella para curar a los heridos que lucharon por el rey Joffrey, pero luego corrió la voz de que los sacerdotes rojos devolvían la vida a los caídos. Ninguna de mis aves ha oído relatos de primera mano, pero los rumores son abundantes y persistentes. El gran maestre Pycelle respiró hondo, pero Tywin lo interrumpió. No quiero más sermones tuyos sobre la imposibilidad de la magia. Puede que estos rumores no sean más que supersticiones absurdas, pero no tenemos tiempo para hablar de asuntos de poca importancia. Canto Nocturno ha escrito que los dornienses aún no se han movido del paso del príncipe. Doran se mantiene cauteloso. Lady Martins de Bosque Brumoso escribió hace unos días que Oberyn ha asaltado algunas de las aldeas circundantes, pero no se ha retirado en masa de Ciudad Llantos. Nos centraremos en cómo lidiar con ellos, los Tyrell y Stannis. Ceradan frunció el ceño. Bueno, ahora tenemos 3 ejércitos grandes y uno pequeño con los que lidiar en las tierras de la tormenta. ¿Cómo lo hacemos, mi señor? Mientras pensaban qué hacer, Kevan oyó que llamaban a la puerta. Un guardia abrió y dijo, una carta del nido de águilas. Se lo entregaron a Kevan, quien lo leyó y palideció. Parpadeó y lo releyó. Tywin lo notó y lo miró fijamente. Noticias del valle. Lady Arryn escribe que ha ejecutado a Myrcella y se ha declarado a favor de Stannis Baratheon. El rostro de Tywin permaneció sereno, pero abrió mucho los ojos. Tomó la carta de las manos de Kevan y la examinó. Un músculo de su mandíbula se contrajo. Miró a su alrededor y ordenó a todos, excepto a Kevan, que se fueran. Veré el valle arder por esto antes de que esto termine, prometió Tywin. Kevan miró a su hermano desconcertado. Antes de que esto termine. Hermano, se acabó. No podemos luchar también contra el valle. Solo conservamos las tierras de la tormenta gracias a Lady Myrcella, y sin ella, ¿esperas que ignoren el asesinato de mi nieta? Según Barry, los señores son fanáticamente leales. Querrán sangre tanto como yo. Kevan casi nunca discutía con Tywin, pero a su hermano había que hacerle entrar en razón. Ya no tenían otra salida. Tywin, el valle superará en número al ejército de las tierras de la tormenta que tiene Ser Barristan. Queríamos que ese ejército fuera a las tierras del oeste. El tesoro está vacío. Tenemos oro en Roca Casterly, pero está sitiada. Meñique no dejó nada más que plata griega. Dios mío, fue él. Partió para traer el valle con todo el oro que quedaba en los cofres reales, y luego nos traicionó. Los ojos verdes con destellos dorados de Tywin ardían de odio. Sí, otra idiotez que puede achacarse a mi hija. Esa serpiente que saltó hacia arriba también tendrá su merecido. Un Lannister siempre paga sus deudas. ¿Cómo? ¿Cómo? Kevan nunca le levantó la voz a Tywin. Nadie lo hacía. ¿Qué podemos hacer ahora? Estamos rodeados de enemigos, las tierras del oeste son insalvables, y tendremos suerte si todo el poder del valle no destruye las huestes de Ser Barristan. Nos superan en número por completo contra Dorne, Tyrell, Stark y Stannis. Apenas podemos alimentar a la ciudad, sin moneda salvo para los adornos del palacio que podemos fundir, y una ciudad que nos odia. Debemos pedir la paz. Paz. Con Stannis Baratheon. No descansará hasta que nuestras cabezas estén en picas. Ni siquiera lo consideraría, pero ya ni siquiera tenemos a Edmure Tully como rehén. El último acto de mi nieta fue aceptar intercambiar segundos hijos y bastardos por el heredero de uno de los 7 reinos. Tenía potencial, pero una decisión tan ingenua y desconsiderada demuestra por qué una mujer no puede gobernar. Stannis no tiene por qué aceptar nada más que una rendición incondicional o nuestra muerte. Kevan sintió una profunda ira por ese comentario. Myrcella le había salvado la vida a su hermano. Suave no era precisamente una descripción apropiada para ella. Pero ahora que estaba muerta, parecía que la opinión que Tywin tenía de ella se había agriado. Kevan comprendía la frustración de perder a una rehén tan valiosa, pero si él mismo estaba a punto de ser ejecutado, también haría lo que pudiera por sus más leales. Y Lord Fell era un noble prominente, así que el trato no era tan desigual. Sin embargo, no cuestionó a su hermano en ese punto. Debemos intentarlo.
ofréceme oro, mis hijos pueden ser usados como rehenes, Tomen puede tomar el negro, 7 infiernos, Tywin, yo tomaré el negro, si es necesario, o serviré de rehén. Podemos ofrecer la zanahoria y el palo aquí, esta ciudad, la sede del poder, puede ser incendiada por nosotros. Amenaza con destruir el trono de hierro y toda la ciudad de desembarco del rey si no llegamos a un acuerdo. Lord Stark, el lisiado de Highgarden, y los Tuchi le harán caso a Stannis, y podremos forjar la paz. No. No quiero seguir hablando de esto. Nuestro nombre ha sido mancillado y arrastrado por el barro. No habrá ningún escenario en el que mi sangre no se siente en el trono de hierro, ningún escenario en el que me arrodille ante Stannis. Kevan sabía que, una vez que Tyrion tomara una decisión, no habría esperanza. Sería más fácil contener la marea. 7 infiernos, entonces ¿qué hacemos? El mismo plan de antes. Nos movemos, vamos tras Stannis y lo vemos muerto. Tras su muerte, no tendrán a nadie que los apoye. Luego, descuartizamos al resto uno a uno, según sea necesario. Avanzamos a toda prisa por el camino real y nos dirigimos hacia su ejército en pergaminos. Probablemente ya habrá empezado a avanzar hacia el Salón del Pájaro Puerta de Bronce. El ejército de Tyrell no puede llegar antes que nosotros, aunque empezar a marchar ahora, y Dorne se demora. Una victoria decisiva, y aún podemos ganar. Kevan negó con la cabeza. Era una tontería. Incluso si sus exhaustas fuerzas lograban una victoria clara con Stannis muerto, las probabilidades seguían en su contra. Con Ser Barristan tan incapaz de asegurar las tierras del oeste, no habría oro ni refuerzos adicionales. Todo el reino de Dorne estaba fresco. El enemigo controlaba ambas costas. Kevan no veía el camino a la victoria. Y eso si derrotaban a Stannis y a la parte más mortífera del norte y las tierras de los ríos a su lado. Aún así, haría como siempre, lo que Tyrion le había ordenado. ¿Qué quieres que haga? Preparada a nuestro ejército. Marchamos en 2 días. Id a informar a mi inútil hija del fallecimiento de Myrcella. Aseguraos de que comprenda que probablemente fue su acción con Baelish lo que la llevó a la muerte. Kevan asintió sombríamente y dejó a Tyrion solo. No fue una larga caminata hasta los apartamentos reales, y Kevan asintió a los guardias. ¿Te ha dado algún problema hoy? El guardia meneó la cabeza. Bien, no les traeré buenas noticias. Acompáñenme y estén listos para contenerla si es necesario. Entraron en la habitación de su sobrina. Hoy, ella había optado por lucir majestuosa, vestida toda de rojo con leones dorados bordados en su vestido. Pedí ver a mi padre, no a ti. Él no tiene tiempo para ti, pero me han pedido que te dé noticias de tu hija. Myrcella. ¿A dónde se ha ido ahora? Debería estar de vuelta en la Fortaleza Roja, no intentando ser lo que no es. Kevan bajó la mirada. No te quiero, Cersei, pero lamento decirte esto. Está muerta, arrojada desde la Puerta de la Luna en el nido de águilas. Cersei se quedó atónita. ¿Qué? ¿Ejecutar? ¿Por qué? Si ese senil Barristan hubiera perdido una batalla, habríamos pagado un rescate. Esto no tiene sentido. Me mientes. Esto es un acto de malicia, desgraciado. El nido de águilas ni siquiera ha elegido bando. Que otros te acepten. Al principio te creí. Es verdad, Cersei. Está muerta. Cersei parecía dispuesta a discutir, pero entonces, como una marioneta a la que le cortaron los hilos, se desplomó en una silla y acunó la cabeza entre sus manos. Ay, mi leona, siempre fuiste tan testaruda, tan segura de ti misma, pero solo eras una niña. Intenté protegerte. Te advertí lo que este mundo te haría. Sin embargo, todos a tu alrededor no me escucharon. Ni mi padre ni siquiera Jaime, nadie quiso ayudarme a protegerte. ¿Por qué no dejaste que tu madre te protegiera? Kevan casi se sintió culpable por lo que diría a continuación, pero luego vio el rostro de Lancel en su mente y endureció su corazón. ¿Protegerla? Tú, Cersei, fue al nido de águilas. El lugar al que enviaste a nuestro maestro de la moneda. Se suponía que traería el valle a nuestro lado. En cambio, su amigo de la infancia hizo que arrojaran a tu hija por la Puerta de la Luna. ¿Te imaginas el terror absoluto que sintió al ser arrojada a cientos de metros montaña abajo? ¿Te imaginas? ¿Crees que Lysa Arryn lo habría hecho si su querido amigo de la infancia todavía estuviera en desembarco del rey? Kevan no tenía ni idea de si Meñique había sido sincero sobre su cercanía a Lysa. Bien podría haber sido otra mentira. Pero la puya había dado en el blanco, y Cersei, la orgullosa Cersei, empezó a sollozar con sincera tristeza. Kevan contempló la escena un momento más y luego se giró para caminar. No, dijo una voz tranquila de su sobrina. No fue mi culpa, fue el destino. 3 hijos iba a tener y 3 sudarios dorados. Joffrey fue el primero, luego Myrcella, y finalmente, Ser Tommen.
No se puede luchar contra la profecía. No importa lo que hiciera o dejara de hacer, ella estaba destinada a morir. Kevin negó con la cabeza. ¡Qué tontería! Dejó a su sobrina llorando y fue a ver a su sobrino. Un sobrino que no merecía las lágrimas que derramaría. Esa era una conversación que temía, pero tendría que ser breve si quería preparar a las huestes de Lannister y las tierras de la tormenta para la marcha. XXXX. Tyrion había considerado qué podía hacer para ayudar a su familia en la guerra que se avecinaba, y lamentablemente no había encontrado gran cosa. Revisó brevemente los diseños de las dos balistas que conservaba Bastión de Tormentas, pero, salvo algunos retoques para mejorar la fuerza de tiro, no encontró gran cosa. Francamente, asaltar Bastión de Tormentas era casi imposible, así que no tenía mucho sentido. Deseaba tener más información sobre cómo iba la guerra. Recibían algún que otro cuervo en Bastión de Tormentas, pero no era una prioridad, y además era peligroso ser demasiado detallado porque los cuervos podían ser derribados. Entonces lo comprendió. Gran parte del reino dependía de un eunuco que, usando a sus pajarillos, determinara los peligrosos secretos que existían. Varys estaba en Desembarco del Rey, no en Bastión de Tormentas, ni en muchos otros lugares. ¿Por qué debía ser él el único que conocía los asuntos del reino? Tyrion sabía vagamente que otros jugaban al juego de la intriga y pagaban por los rumores, pero crear una verdadera red de ojos y oídos, eso sería útil. Tyrion no era tonto, no ayudaría directamente a la guerra actual. Tales cosas llevaban tiempo, pero sería algo en lo que podría empezar a trabajar. Le permitiría ser útil, y el ejercicio intelectual evitaría que se aburriera demasiado. Ser Penrose era una compañía bastante aceptable, pero los de Bastión de Tormentas eran terriblemente marciales y les importaban poco los temas que le interesaban. El primer paso sería encontrar personas de confianza que informaran con precisión y no se fueran a buscar a otro mejor postor. Tyrion no conocía a mucha gente personalmente, pero sí sabía que los marginados solían ansiar aceptación y querían ser considerados útiles. Lo sabía con amargura. ¿Y quién decía que todos los ojos y oídos debían tener todos los ojos y oídos? ¿O que un hombre con un pie zambo no podía prestar atención y escuchar? A esos será a quienes buscaría reclutar en su primer grupo de ojos y oídos. Aquellos con deformidades físicas y lisiados. Les daría un propósito, dinero, ya que era un Lannister, y ellos le brindarían lealtad. Con el tiempo, se extenderían por Poniente, o al menos por las tierras de la tormenta, por ahora. Tyrion no era muy confiado, no después de Tisa, así que ya estaba imaginando protocolos y métodos para evaluar la autenticidad de la información. Pruebas donde uno de sus ojos intentaría sobornar a otro para que traicionara. Tyrion estaba entusiasmado con las posibilidades y con cómo podría colocar a estos individuos en puestos de verdadero poder. Toda fortaleza necesitaba sirvientes. Incluso los cojos podían realizar ciertas tareas desfavorables. Su mente abarcaba docenas de estratagemas y planes diferentes. Ansioso por empezar, le explicó a Penrose lo que esperaba lograr. Tienes el apoyo de Lady Myrcella. Me disgusta la idea de andar por ahí merodeando, pero te encontraré a los lisiados que buscas. No sé para qué te servirán, ni hasta qué punto puedes confiar en ellos. También tendrás dinero con moderación, así como un escuadrón de hombres de armas a tu disposición. Tyrion quedó nuevamente impresionado por lo lejos que llegó la buena palabra de su sobrina. Sí, era la dama suprema de las tierras de la tormenta, pero también era una niña. Aceptó su buena fortuna con calma y comenzó su trabajo. Tyrion se consideraba un buen juez de carácter y evaluaba personalmente a todos los que encontraba útiles. Lamentablemente, algunos estaban demasiado destrozados por el mundo o simplemente no eran lo suficientemente brillantes para realizar el trabajo que él imaginaba. Pero encontró algunos y comenzó a entrenarlos en un nuevo código que había creado. Los niños que encontró eran los más hábiles para aprenderlo, y aunque sentía cierta culpa por enviarlos como espías, el papel que les asignaría sería lo más seguro posible. El hijo menor de Tyrion se sentía productivo y útil, y disfrutaba creando esta red. Sería un trabajo de años, no de meses, pero era bienvenido. Pero entonces lo interrumpió un guardia que llamó a la puerta y lo llamó al solar de Penrose. Tyrion vio los rasgos sombríos de su anfitrión y supo al instante que algo andaba mal. ¿Qué pasa? Con esa cara, sé que no puede ser bueno. Ser Courtney asintió. Tiene razón, Tyrion. Te lo digo yo primero, pero a juzgar por el cuervo que acabo de recibir, tu sobrina, señora de las tierras de la tormenta, está muerta. Tyrion sintió que su mundo se tambaleaba. Tras la muerte de Jaime, se dio cuenta de que no estaba completamente solo. Había otros en la familia Lannister que no habían sido crueles. Su tía Jenna siempre lo había querido, aunque no eran muy cercanos. Tyrell Lannister era hijo de su tío favorito y un buen muchacho.
Sin embargo, la única persona de su familia que lo había reconocido, que había reconocido su valor, era Mircea. Su brillante sobrina, aquella a quien nunca supo qué pensar realmente. Y ella estaba muerta. ¿Cómo? Penrose prácticamente gruñó. Asesinada en el nido de águilas por Lisa Arryn. La acusaron falsamente de conspirar para derrocar a la casa Arryn con la ayuda de Néstor Royce. Los ejecutaron a ambos arrojándolos por la puerta de la luna. Tyrion sintió una oleada de odio en las venas. Si su brillante sobrina hubiera tramado algo así, no la habrían descubierto. La habían atraído hasta allí y la habían asesinado. Volvió a maldecir su falta de información. Lo último que supo fue que ella iba a la encrucijada a reunirse con los Frey. Un curioso cóctel de emociones llenó a Tyrion. La furia y la rabia lo invadieron, pero también se sentía como si observara su propio estado mental. A diferencia de Jaime, donde solo sentía una profunda pena y profunda tristeza, aquí era un tenue sofoco. En cambio, sentía un fuego incandescente ardiendo en su alma que ansiaba ser liberado. Quería que Lisa pagara. Tyrion, tendré que consultar con Ser Barristan sobre qué hacer a continuación. Mircea nunca nombró un heredero, pero la vengaremos. Lo haremos. Miró a Ser Courtney. En cualquier pequeño papel que pueda desempeñar, ayudaré. Tyrion no dejó que las lágrimas cayeran. Eso podría ocurrir más tarde. Por ahora, pensaría en una venganza adecuada para la llamada Lisa Arryn, quien antes era Lisa Tully. XXXX. Eddard Stark les había aconsejado no tomar la fortaleza llamada Pergaminos. Tenían los números, pero sería un asunto sangriento. En cambio, la habían ignorado. Recibir mensajes en el campo, fuera de su territorio, no era fácil, así que las noticias que recibían solían llegar tarde. El momento oportuno significó que la oferta de Willas Tyrell para casarse con Sansa Stark la recibió cuando Sansa y Arya ya estaban de camino a Puerto Blanco. Ningún cuervo podría buscar ese barco en el mar. Las aves no eran tan inteligentes, así que tendría que aceptar enviando un mensaje por el camino más lento, primero por barco y luego por cuervo. Con suerte, el mensaje llegaría para cuando Sansa atracara. Normalmente, Ned habría preferido consultar con su esposa sobre el matrimonio de sus hijos, pero esta era la mejor combinación posible que veía. Willas Tyrell era el señor supremo del dominio, y Sansa prosperaría en un lugar como Alto Jardín. Tenía buena reputación de bondadoso e inteligente. La lesión incapacitante que había sufrido le impidió participar en la batalla, pero Ned no se lo reprochaba. Arya continuaría hacia Invernalia, pero Sansa regresaría en un barco para emprender el larguísimo viaje alrededor de Dorne y adentrarse en el dominio. Willas había deseado que las dos casas se unieran cuanto antes y había especificado que estaba dispuesto a consumar el matrimonio más tarde, cuando ella fuera mayor, pero se casarían en Alto Jardín tan pronto como fuera posible. Su hijo comandaba las escoltas y exploraba el terreno. Pronto llegaría el momento de avanzar hacia el oeste. Intentaban avisar a las huestes Tyrell para ver cuál sería su siguiente movimiento. Por lo que Eddard sabía, el grueso del ejército de Dorne seguía reuniéndose en el Paso del Príncipe. Esperaba que pronto fuera útil. Cuanto antes terminara la guerra, antes podrían prepararse para el invierno. Un escudero gritó, un mensaje para la mano. El mensaje resultó ser una citación para ver al rey de inmediato. Eddard interrumpió su inspección del campamento y se dirigió al pabellón del rey. Habían optado por acampar a las afueras de una de las aldeas que habían tomado, quizás a un día de viaje de pergaminos. Su gracia, dijo Ned mientras se inclinaba ante el rey Stannis. Davos estaba allí con él, al igual que Glover y Bolton. Les avisó desde el nido de águilas. Tu buena hermana por fin ha elegido un bando, explicó Stannis, y luego le entregó un pergamino y luego otro. El primero contenía noticias trascendentales. Lord Royce y Lady Mircea ejecutados. Eddard habría preferido ver gigantes al sur del muro que esa clase de noticias. Lord Royce había sido un hombre orgulloso, pero honorable. La idea de que intentara traicionar a Lisa Arryn no encajaba con la imagen que Ned tenía de él. La noticia de la ejecución de Mircea Baratheon eclipsó su conmoción por Royce. Se le revolvió el estómago en un estado de confusión emocional. Ella había hecho mucho por su familia. De no haber estado en la Torre de la Mano, habría sido casi seguro que él y Arya habrían sido asesinados. Sansa estaría atrapada en desembarco del rey con quienes no la amaban. Mircea, literalmente, le había salvado la vida al matar al capa de dorada que estaba a punto de matarlo. Más tarde, le devolvió a su hijo Bran, sin coste alguno. Había sido una enemiga brillante y peligrosa. Su lengua había desconcertado al rey y sembrado la desconfianza y la frustración en el campamento. Muchos discreparían, pero Eddard sabía que, de no haber sido por Mircea, Stannis probablemente ya estaría sentado en el trono de hierro.
Se sentía descorazonado, aliviado y, sobre todo, desconfiado. ¿Qué había sucedido en el nido de águilas? Podía verla planeando algo e intentando crear una brecha entre Royce y Arryn. De hecho, ¿por qué había estado siquiera en el nido de águilas? Los detalles eran escasos, así que su curiosidad lo dejaría con la curiosidad por un tiempo. Que el valle se uniera a Stannis y lo proclamara el verdadero rey debería sellar el destino de los Lannister. Los caballeros del valle podrían liberar las tierras de los ríos de las huestes de las tierras de la tormenta y luego, quizás, incluso descender hacia desembarco del rey. La segunda carta también provenía del nido de águilas, un pacto matrimonial. Roberta Arryn, cuya salud había mejorado recientemente, se dirigía a Shiren Baratheon. Sería el consorte de la princesa, y con el tiempo de la reina, y no el gobernante de los 7 reinos, si Stannis no tenía herederos varones. La carta declaraba que las tierras de los ríos apoyaban el matrimonio y presentaba breves argumentos sobre la pertinencia del enlace. ¿Quién mejor que el hijo de Jon Arryn para liderar los 7 reinos? El rey Roberto había menospreciado al valle tras la muerte de Jon, y esta era una forma de apaciguar el resentimiento de los vasallos de Lysa. También aseguraba la lealtad del valle y su único ejército, ligeramente dañado. Ambos eran de edad similar y habían padecido aflicciones infantiles. La carta no se parecía mucho a lo que recordaba de Lysa. Sin duda contaba con varios consejeros. La carta tenía buenos puntos. Aparte de la familia de Ned, no había muchas familias notables de señores supremos con hijos adecuados. Bran o uno de los Martell eran precisamente eso, a menos que Stannis consintieran una gran diferencia de edad. Eddard se dio cuenta de que había estado reflexionando en silencio durante un rato y se sobresaltó. Su gracia, sé que era nuestra enemiga, pero era su sobrina. Por favor, acepte mis condolencias. Stannis exhaló bruscamente. Era una traidora, pero también una niña. Me disgusta que tanto Doran como Lysa la hayan acusado abiertamente de ser deshonesta, cuando yo no he hecho tal afirmación. Eso se rectificará, y su nombre quedará registrado en las historias como Myrcella Baratheon, hija legítima de Robert Baratheon. ¿Qué hay del partido? Intervino Bolton con voz tranquila. Stannis frunció el ceño. ¿Qué aconseja mi mano? El valle es el último en unirse a nuestra causa. Mi primera impresión es que hacen una buena pareja, su gracia. Políticamente, une fuertemente al reino, y la parte sobre las experiencias compartidas de su infancia es conmovedora. Stannis ignoró eso con un gesto. Eso carece de importancia comparado con la administración del reino. No soy mi hermano, Eddard. Yo recompenso el servicio leal, no lo desestimó. Te pregunto, ¿preferirías que uno de tus hijos se casara con mi hija? Eddard arqueó ligeramente las cejas. A pesar de todos los consejos que Stannis le había dado, siempre había tenido la impresión de que le desagradaba de alguna manera. Ahora tenía el honor de que uno de sus hijos ascendiera al rango de príncipe del reino, cuyos hijos algún día se sentarían en el trono de hierro. Su esposa lo haría saltar de alegría ante semejante oportunidad, pero él no era así. Nunca aspiró a que su familia se sentara en el trono de hierro. El norte le bastaba. También creía que ni Robb ni Bran deseaban semejante papel. Robb había demostrado ser un guerrero consumado. Disfrutaba de la oportunidad del cabalgar, unirse a grupos de exploración y lanzarse a enfrentarse al enemigo. Robb había sido preparado para ser el próximo señor de Invernalia, y estaría más que contento con ello. En cierto modo, dependiendo de la naturaleza de Shiren, tendría menos poder como príncipe. Bran era otra opción, pero con sus sueños inquietantes y su deseo de ser caballero, ser príncipe tampoco ocupaba un lugar destacado en su lista de deseos. Rickon era demasiado joven para saber lo que deseaba, y demasiado joven para Shiren, siendo realistas. No, su gracia. Cumplí con mi deber y con lo que Robert hubiera querido. Quiero lo mejor para el reino. Si desea honrarme, piense en el norte cuando llegue el invierno. Asegúrese de que tengamos comida cuando el invierno se endurezca. En las últimas décadas, el muro ha caído en mal estado, y pocos aceptan el muro negro voluntariamente. Conviértalo de nuevo en una prioridad. Stannis le hizo un firme gesto con la cabeza. Responderé tentativamente que estoy abierto al compromiso entonces, con una boda después de que la guerra haya terminado. Querré ver si Robert Arryn es más de lo que era la última vez que lo vi en desembarco del rey, prometió Stannis. Hizo una pausa antes de continuar. Y quiero saber la verdad sobre lo que pasó con Myrcella, prometió Stannis. Miró al frente con severidad, considerando las implicaciones de sus palabras. Y aún quedaba trabajo por hacer, más que discutir, más que decidir. Apenas empezaban a debatir cómo poner fin a la guerra cuando un mensajero, jadeante, anunció que Tyrion Lannister se había adelantado y ya había cruzado el Wendwater, casi con toda seguridad dirigiéndose hacia ellos.
Eddard se sorprendió por la velocidad, y aún más por las estimaciones sobre su número. Había dejado desembarco del rey prácticamente indefenso. Lord Lannister también debe saber que sus posibilidades son cada vez menores. El león está acorralado. Deberíamos dejar que Dorne se desangre, aconsejó Bolton. Glover gruñó al oír eso. No todos somos cobardes, Lord Bolton. Puede que él tenga más hombres, pero nosotros tendremos más caballos. Eddard quería terminar con la guerra, pero se inclinaba por la opinión de Bolton. Dorne aún tenía que demostrar su valía en la guerra, y no habría necesidad de librar una batalla en inferioridad numérica cuando contaban con la maniobrabilidad de los barcos. Este es el mismo escenario que tuvimos en las tierras de los ríos cuando exigimos a Edmure que evitara luchar contra Tywin hasta que pudiéramos unir a nuestras huestes. Estoy de acuerdo con Bolton. Podemos navegar alrededor de la bahía del rompebarcos y conectar con Dorne en el bosque de la lluvia, dijo Eddard. Ordena a Doran que avance por el paso del príncipe. Glover alzó las manos. Lord Stark, lo seguiré a donde quiera que vaya, pero con todo este ir y venir, veremos todos los reinos antes de que terminemos. Las guerras no se libran así. Se reúnen los hombres, se encuentra el enemigo y se lucha. Aplastémoslos aquí ahora. Eso pone fin a la guerra, y todos podemos dejar estos juegos sureños y prepararnos para el invierno. El rey reflexionó un buen rato. Finalmente, miró a Eddard y dijo, tu hijo está con los jinetes de escolta y ese lobo suyo. Quiero detalles de lo que trae Tywin. Un registro preciso de hombres y caballos. ¿Cuántos son reclutas? ¿Cuántos caballeros? ¿Cuántos hombres de armas? Yo también quiero que esta guerra termine, y soy muy consciente del declive de mi reputación entre nuestros hombres en cuanto a mis habilidades como líder de guerra. Eddard inclinó la cabeza y fue a buscar a alguien que cabalgara con instrucciones para encontrar a Robb. También necesitaba hablar con Bran. ¿Podría Bran, a través de sus sueños, tener alguna idea de cuál sería el curso de acción correcto? Su hijo también tenía en alta estima a Myrcella. No le hacía ninguna gracia compartir con él la noticia de su muerte. Fin del capítulo 43. Capítulo 44. Debería haberlo pensado mejor. Había dejado que la misma arrogancia que había infectado al imperio me contagiara a mí. La victoria era una droga, y una vez que la consumías, la ansiabas cada vez más. Tras la conquista de Arenal, me había vuelto complaciente, seguro de mi capacidad para dejar en ridículo a la nobleza que, literalmente, obtenía su rango por nepotismo, no por mérito. El cebo había sido irresistible, así que, aunque hubiera sido más cauteloso, no estaba seguro de si habría podido evitar intentarlo. El valle lo habría cambiado todo si se hubiera puesto de mi lado. Ahora parecía que eso nunca iba a suceder, y eso, en retrospectiva, debería haber sido obvio. Las caídas desde las alturas del nido de águilas no fue peligrosa para mí. Sentí algo de lástima por el pobre guardia mientras veía cómo mi descenso se ralentizaba mientras él continuaba su rápida caída. Al oír el impacto húmedo de su aterrizaje, calculé el vector apropiado y reduje aún más la velocidad. Tuve que aplicarlo varias veces más y logré aterrizar rodando para amortiguar la caída sin sufrir daño alguno. Vi cuerpos, y partes de cuerpos, allí. Debía de haber al menos otras 3 personas que habían caído de la Puerta de la Luna en el último mes, aunque era difícil saberlo con exactitud por el desorden. A pesar de la larga caída, probablemente no fue lo suficientemente larga como para alcanzar la velocidad terminal. El cuerpo de Royce se había hecho añicos cerca, y vi fragmentos suyos esparcidos en un amplio radio. El guardia Arryn, sin embargo, había aterrizado de espaldas, y su estructura ósea estaba prácticamente intacta, aunque su carne había sido obscenamente distorsionada. Su cinturón se había hecho añicos, y su cuchillo yacía lejos de su cuerpo. Decidí tirar el cinturón a un lado, pero conservé el cuchillo. No quería que mis enemigos supieran que seguía vivo, al menos no hasta el intercambio de prisioneros. Vendrían a recuperar mi cuerpo. Mirando de nuevo a mi alrededor, parecía improbable. No parecía haber un camino obvio, y el acantilado estaba ligeramente por debajo del castillo de paso más alto. Con ese conocimiento, solo necesitaba descender más y regresar con Ser Barristan lo antes posible. Me preocupaba no saber muy bien cómo reaccionaría a la noticia de mi ejecución. ¿Asediaría el valle? ¿Continuaría con la misión original de salvar las tierras del oeste? No haría nada y esperaría que Ser Courtney diera más instrucciones. Era de mala educación que un líder ejecutivo no tuviera un plan de sucesión, pero, sinceramente, el universo empezaba y terminaba conmigo, al menos desde mi perspectiva. Nunca me pareció importante preocuparme por lo que sucedería con las tierras de la tormenta si me desmoronaba. Esta era una circunstancia única, pero no planificar era planificar el fracaso. Este sería otro problema que rectificaría cuando tuviera la oportunidad.
Necesitaba actuar con rapidez, y por suerte tenía opciones. Había más distancia de caída. Cuando subimos los senderos del castillo de camino en mulas, había sido angustioso para algunos de mis guardias de la tormenta. La forma más rápida de llegar al fondo era simplemente caer más, y así lo hice. La sensación era emocionante, aunque no fuera volar de verdad. Me esforcé un poco y usé algunos vectores horizontales para alejarme de las puertas de la luna. Como pretendía bajar más, la resistencia de la gravedad no fue un obstáculo. Mientras caía, me di cuenta de que, aunque nunca podría volar de verdad como en mi segunda vida, si inventara el parapente, podría hacer bastante con él. Sería algo más útil de noche, pero lo añadí a mi interminable lista mental de cosas por investigar. El resto del viaje a pie hasta mi ejército fue monótono. Opté por evitar llamar la atención, así que no robé un caballo. Unos días de viaje, un vector vertical nocturno hacia las laderas montañosas de la Puerta Sangrienta y unos cuantos saltos más lejos de las miradas indiscretas, y por fin salí de detrás de la Puerta Sangrienta. Tenía hambre, estaba exhausto y estaba profundamente disgustado. Baelish no había sido el blanco de mi ira, pero ahora sí. La visión de mi ejército al acercarme al campamento me enorgulleció. Tenían piquetes y empalizadas, incluso agujeros que les rompían los tobillos. Les habían inculcado hacer esto cada noche que acampaban. Las letrinas estaban bien ubicadas y había patrullas regulares. Edmure y los demás rehenes no podían haber llegado aún, así que decidí intentar colarme. Resultó fácil porque, como en todos los campamentos de guerra, teníamos seguidores. Menos que la mayoría de los ejércitos debido a mi énfasis en la velocidad, pero realmente no era posible, ni siquiera beneficioso, intentar evitar que la gente común se uniera a los campamentos. Los sirvientes, los escuderos y las prostitutas formaban parte del ecosistema económico de la guerra. Tenía un aspecto bastante desaliñado, y al mantener la cabeza agacha en la oscuridad, no era fácil localizarme. Me acerqué bastante a la tienda de mando cuando un par de guardias me preguntaron a dónde iba. Levanté la cabeza. Necesito que mantenga la calma. No des señales de algo inusual. En lugar de eso, llévame con Ser Barristan inmediatamente. Mi voz era suave, pero usé mi tono de mando, y el guardia se quedó boquiabierto antes de obedecer apresuradamente. Ser Barristan tenía un par de guardias más fuera de su tienda, pero tras un breve intercambio, me dejaron entrar. Les advertí a todos que no dijeran ni una palabra de lo que acababan de ver. Si lo hacían, estarían cometiendo traición. El rostro normalmente estoico de Ser Barristan sufrió una serie de rápidas contorsiones faciales. Tras unos segundos, preguntó con voz áspera, ¿cómo? Eso sí que es una historia, Ser. Caí en una trampa, ideada por nuestro antiguo maestro de la moneda. Baelish tiene cierta influencia sobre Lady Arryn. Sospecho que es de naturaleza amorosa. Salí disparado por la puerta de la luna, pero logré saltar con uno de los guardias de Arryn. Mientras caíamos a las rocas, me coloqué encima del guardia. Respiré hondo y continué. Me aferré a él agachado, y justo antes de aterrizar, me levanté y me alejé de él con todas mis fuerzas. Ese salto debió haber sido suficiente para salvarme. Por suerte, no sufrí heridas graves. Esto era, por supuesto, una completa tontería. Como niños que creen que saltar justo cuando un ascensor averiado se cae al suelo los salvará, no había forma de detener esa velocidad con solo fuerza y un salto. Según mis cálculos, caíamos a casi 60 metros por segundo al final, posiblemente un poco menos con la capa de Arryn atrapada por los fuertes vientos. No sabía cuánta fuerza ascendente podía generar cualquier humano, pero sin duda era menos de 6 metros por segundo, y mucho menos 60. Sin mi magia, habría sido una mancha roja en el suelo. La expresión incrédula de Ser Barristan también parecía indicar que las probabilidades de éxito de semejante acto eran bastante bajas, pero sin saber cómo interactuaban las fuerzas físicas más allá de la intuición, pensé que podía venderlo bien. El terreno en sí era montañoso y rocoso, pero ellos no necesariamente lo sabían. Quizás también rodease un arbusto o una fuerte ráfaga de viento estalló justo en el momento oportuno. No tenía que hacer estas sugerencias. La mente humana buscaría explicaciones y llenaría los huecos. Personas como Ser Bonifer atribuirían la intervención divina de los 7, pero con suerte la mayoría de la gente no sería tan ingenua. Me siento como si estuviera en un sueño. Uno agradable, aunque extraño. Lady Myrcella, la creíamos muerta. Fue todo lo que pudimos hacer para evitar que su ejército cargara contra la Puerta Sangrienta. Parpadeé. Asediarlo podría tener sentido, pero ¿por qué atacarían? El paso es demasiado estrecho. Todas las ventajas pertenecen al defensor. Lo sé, y la mayoría también, pero la furia se apoderó del campamento como nunca antes.
Esto me confundió mucho, pero lo atribuí a las tierras de la tormenta y su reputación de guerreros. Realmente aprovecharían cualquier excusa para lanzarse contra el enemigo. Agradecía su entusiasmo, ya que era tiempo de guerra, pero después de la guerra, controlar a estos monstruos adictos a la batalla sería un desafío. Me alegra que los hayas mantenido bajo control. No quiero poner en peligro el intercambio, así que mantendremos mi supervivencia en secreto, por ahora. Una vez finalizado el intercambio, avisaremos a mi familia de que estoy vivo. Ser Barristan me miró fijamente un momento. El acuerdo ya está cerrado, y la balanza está desequilibrada. Tenía que confirmar con Brienne en la puerta sangrienta que era tu deseo. Me preocupaba que te hubieran coaccionado de alguna manera. Estamos intercambiando nobles poderosos, incluyendo a un futuro Lord Supremo. No abandonaré a los maleales a mí. Las comisuras de los labios de Ser Barristan se curvaron ligeramente. Una vez más, Lady Myrcella, me enorgullece servir a tus órdenes y liderar tu guardia de la tormenta. En el futuro, tendremos que estar más alerta ante actos de traición ruin. De acuerdo. Una vez que tengamos a los rehenes, trasladaremos a nuestro ejército a un encuentro con los Freys y luego veremos qué hace el valle. ¿Cuál es tu plan, mi señora? El valle se está movilizando. Sus estandartes fueron llamados antes de mi llegada. Si intentan desafiarnos aquí, quiero mostrarles el precio de su traición. Nos tendrán en número y estarán frescos. El ejército Rin será tan verde como los campos del dominio. Si permitimos que el valle actúe con rienda suelta, perturbará demasiado la cadena de suministro que hemos establecido en las tierras de los ríos para alimentar desembarco del rey. También sospecho que nos considerarán desmoralizados y superados en número, y estarán ansiosos por demostrar con algo más que traición que están totalmente de parte de mi tío. Los ojos de Ser Barristan brillaron de alegría al pronunciar una sola palabra. Bien. Sin embargo, si deciden esperar, aún tenemos nuestra propia tarea por delante en las tierras del oeste. Sea como sea, nuestros hombres deberían estar listos para la guerra. Eso, al menos, alegrará a los maniáticos de la batalla. XXXX. Como que solo hemos reunido 18.000 hombres. Convoqué la reunión incluso antes de la llegada de Myrcella, y antes de eso, los señores del valle sabían que debían estar preparados, preguntó Petyr Baelish con irritación. Lincoln Bray pareció divertido mientras su hermano explicaba. Los sucesos en el nido de águilas han causado un gran descontento. Varias casas de caballeros exigen más explicaciones sobre por qué Lady Arryn prohíbe el juicio por combate. Recordemos que los Royce prácticamente gobernó el valle durante 2 décadas. Sus modales no le granjearon muchos amigos, pero era respetado, respondió Lionel. Los ojos de Petyr se entrecerraron peligrosamente. Se niegan rotundamente a izar sus estandartes, resopló Lynn. Claro que no, meñique. Solo están dando largas y exigiendo explicaciones por medio del cuervo. Algunos señores también ven más oro en proporcionar una cosecha abundante a los 7 reinos devastados por la guerra y no querrán presentar una lista completa de sus reclutas. Lynn vio a Petyr asentir, comprendiendo. La ciudadela había anunciado el comienzo del otoño. El invierno no tardaría en llegar. Una cosecha abundante del valle mientras el resto de los reinos luchaban con uñas y dientes tendría un precio más alto de lo normal. Eso explica parte del asunto, pero la lista completa del valle debería superar los 35.000. Lynn se encogió de hombros. 5.000 ya fueron a la guerra, menos de la mitad regresó. Deberías haber permitido un juicio por combate. Yo habría hecho pedazos a cualquier enemigo con Lady Forlorn. La gente ama sus tradiciones y quiere tener derecho a un juicio por combate en caso de que alguna vez se les acuse de algo. No tenía sentido correr riesgos. Ya lo hemos hablado. Déjame luchar contra el Royce entonces. Que Lysa les diga a los señores que ha escuchado sus peticiones y que ha cambiado de opinión para permitir de nuevo a los caballeros y señores el derecho al juicio por combate. Me tienes a mí. Ganaré contra cualquiera. Baelish se acarició la barbilla pensativo. Esperaba arrancarle una confesión en un juicio público, pero el zoquete parece resistir bastante bien las tenazas ardientes. Haré que mis hombres lo intenten de nuevo con seriedad durante los próximos días, y si no consiguen apagar su pozo, llegaremos a un acuerdo. El hermano de Lynn le puso una mano en el hombro. No lo estropees. Cuando me case con Isilla Royce, necesitamos que todos los Royce varones de las casas principal y secundaria se vayan. Aunque parezca irónico, no querríamos fracasar con el último hombre. Lynn giró al hombro, apartando la mano de Lionel. Soy el doble de bueno con la espada que tú. Ambos deberían dejar de dudar de mí. He matado a 2 guardias reales. Ninguno pudo conmigo. Alvar Royce es, como mucho, un caballero mediocre.
Si se habla más de esto, lo tomaré como un insulto. No dudo de ti, respondió Baelish, pero cuando los hombres se acercan a su objetivo, temen lo que pueda salir mal. ¿Podemos esperar que se unan más soldados después de la prueba? ¿Cuántos necesitas para garantizar la destrucción de las huestes de las tierras de la tormenta? Quizás apaciguará a algunos, pero como mucho, sospecho que otros 5000. ¿Y qué se necesita para garantizar la victoria? Mi señor Baelish, esas cosas nunca son una garantía. Ya tenemos los números para probablemente ganar, pero aún nos enfrentamos a los audaces. Nada es seguro, respondió Lionel, liderando un ejército desanimado, hermano. Sus esfuerzos en Arenal habrán sido en vano con la liberación de Loret Mure y los demás nobles de las tierras de los ríos. Su señora ha muerto. El valle se une ahora a los señores del mar angosto. El dominio, Dorne, el norte y los Greyjoy se han conformado con asaltar a los Lannister. No pueden ganar, y su ejército pronto se desintegrará. Lynn no soportaba a su hermano, excesivamente cauteloso. Se preguntaba si sería mejor matarlo antes de lo planeado. Lionel negó con la cabeza. O están furiosos y lucharán hasta el final. La famosa piedad de Myrcella Baratheon y su favor a los 7 no es poca cosa. Al parecer, las tierras de la tormenta se han unido por completo tras ella. Somos numerosos, y nuestros hombres estarán más frescos, pero no será una cacería fácil. Baelish frunció el ceño, con expresión de enfado. El plan, como le había explicado a Lynn, era aplastar al ejército de las tierras de la tormenta con todo el poder del valle. Después, no habría necesidad de que el valle se involucrara más, pero le habría demostrado a su nuevo rey que apoyaban su causa en algo más que la simple ejecución de Lady Myrcella. Esperaremos a los 5000 adicionales. Si el ejército de las tierras de la tormenta se escapa, que así sea. Podemos perseguir y posiblemente reunir a más tropas de las tierras de los ríos, ahora que Edmure se uniera a nosotros. Y Lynn, no dejes que Alvar hable demasiado. Mátalo rápido y con decisión en el juicio. XXXX. Bran vio a su padre acercarse con el rostro alargado. Eddard Stark parecía cansado y preocupado. Bran sabía por qué, y sabía que estaba equivocado. Los sueños de la noche anterior habían sido vívidos. Myrcella siempre lucía perfecta. Cabello, rostro y ropa inmaculados. Su expresión típicamente serena y abierta, sus sonrisas gentiles y verdaderas. Sin embargo, en el sueño, su sonrisa era algo diferente. Era una parodia de Rictus, y la vio caer con absoluta certeza mientras arrastraba consigo a un guardia con capa azul. Bran pensó que eso era todo, pero luego la vio de nuevo. Ella estaba allí, montada en la oscuridad, salvo por un mar de antorchas a su alrededor. Espada en mano, vio halcones muertos a su alrededor, pisoteados bajo cascos. La palabra furia resonó en las sombras que la rodeaban, y ella lucía esa misma sonrisa espantosa. Sus sueños siempre fueron difíciles de comprender, de darles sentido. Esta vez, estaba claro. Myrcella de alguna manera había sobrevivido. ¿Cómo? No lo sabía, pero sabía que muchos hombres del valle morirían. Sus sueños no terminaron ahí. También vio a Dolobo luchar contra un león, y este fue repelido. En otro sueño, un lobo se enfrentó a un león y fue asesinado. El lobo era Viento Gris. De nuevo, lo sintió con claridad. El deber tenía que luchar junto a Viento Gris. Bran, tengo una noticia que quizá te cueste oír, empezó su padre. Se trata de Lady Myrcella. ¿Cómo? Ah, tus sueños. ¿Qué crees saber? Que Lady Myrcella cayó desde una gran altura. La visión vio halcones, así que sospecho que fue el nido de águilas. Recuerdo haber leído una historia sobre la familia Arryn que ejecutaba a la gente arrojándola desde su castillo. Sí, se llama la Puerta de la Luna. Parte del muro se convirtió en una puerta, y las ejecuciones se realizan arrojando a la gente por ella. Bran asintió. Todos creen que Lady Myrcella está muerta, pero no es así. Además, matará a un gran número de soldados de Arryn. Creo que la batalla tendrá lugar de noche. Eddard lo miró confundido. Bran, sé que no deseas que sea cierto, pero nadie sobreviviría a una caída desde esa altura. Nadie podría tomar a Arenal sin dragones, refutó Bran. Su padre hizo una mueca. No es lo mismo. No sabemos cómo funcionan tus sueños. No puedes usarlos para crear falsas esperanzas. Lo sé. Sé que vive, y también sé que el deber debe ir con Viento Gris. Padre, sé que aún dudas, pero esto es importante. Viento Gris, y quizá también Robb, morirán ante los Lannister, a menos que estén juntos. El señor de Invernalia miró a su hijo y asintió. Muy bien, Deber puede ir con Robb. Robb estará al mando de nuestros exploradores y explorará directamente las huestes del viejo león que se dirigen hacia nosotros. Bran sonrió. Su padre lo había escuchado.
La visión de la muerte de Viento Gris podía evitarse. Corrió hacia Eddard y lo abrazó. El abrazo fue fuerte, pues se sentían las tensiones del campo de batalla y la incertidumbre de esta amarga guerra. Se abrazaron durante más de un minuto. No sé si debo esperar que tus sueños se hagan realidad, Bran. Pasé muchos años en el valle. No quiero saber nada de su derrota en batalla después de que se hayan unido al rey Stannis. Bran lo comprendía. Myrcella era el enemigo. No lo sentía como tal. Tyrion Lannister era un enemigo. El perro era un enemigo. Se sentían como enemigos, ella no. El escudero no podía explicarlo, pero era una certeza grabada en su interior. Si fueron responsables de enviar a Myrcella montaña abajo, son realmente nuestros aliados. No me imagino una razón para matarla en lugar de simplemente tomarla prisionera. Los señores de la tormenta podrían contenerlos si fuera una rehén, pero dejarían de luchar con su muerte. Fui su prisionera por un tiempo, y la amaron. Ese amor debió de crecer aún más después de Arenal. Tienes una buena cabeza, Bran. Y tienes razón. Tanto el rey como yo tenemos preguntas para Lady Arryn. Al final, muchos señores, damas y caballeros serán llamados a rendir cuentas por sus actos. Nos gusta considerarnos a nosotros mismos y a nuestros aliados como libres de culpa, pero la guerra lleva a los hombres a cometer actos terribles. Tenemos suerte de tener un rey que no tolera los aspectos más oscuros, pero muchos actos atroces y siniestros se cometen sin ser vistos. Eddard tenía deberes que atender e instrucciones que darle a Robb. Bran lo seguía y se aseguraría de que Robb aceptara el apoyo del deber. Por fin, sus sueños habían vuelto a ser útiles. Cuando supieran que Myrcella seguía viva, la confianza de su padre en su extraña habilidad sería inquebrantable. Ojalá pudiera borrar de su mente la imagen de la sonrisa torcida de Myrcella. Prefería con creces su sonrisa normal. XXXX. Kevan regresó con Tyrion con la información más reciente sobre su marcha. Como era su nueva normalidad, Tyrion no estaba en la tienda más grande con todos sus estandartes al frente. En cambio, pasó la noche en una más pequeña cercana. Kevan llevaba una de las 5 dagas de acero valirio que se habían fabricado a toda prisa. El herrero se había mostrado frustrado por no poder fabricar 2 espadas de Archbane. A Kevan le sorprendió que alguien que no pertenecía a la nobleza tuviera tanta libertad de opinión. El hombre era excepcional y tenía un talento excepcional con el acero valirio, pero si le hubiera hablado a Tyrion de esa manera, habría perdido las manos. Aún así, hizo lo que le pidió, y Tyrion tenía una espada de longitud normal. Kevan, Tyrek y otros 3 ahora tenían dagas que podrían matar a otro demonio de las sombras. Kevan aún sentía la inquietud de aquel día. Debía de estar recordando mal algunos detalles debido al miedo y la tenue luz. En sus recuerdos, Myrcella se movía con una velocidad y precisión que parecían superiores incluso a las de Jaime. Seguramente no era así, pero en la oscuridad, la mente tendía a jugar malas pasadas. Pero había cosas más importantes en las que centrarse en el presente. Su rápida marcha ya había causado algunos problemas, incluso antes de enfrentarse al enemigo. Los soldados estaban cansados y su calzado estaba desgastado, incluso para aquellos con la suerte de tener algo valioso. Cuando se filtró la noticia a su ejército de que el valle se había unido a Stannis, la moral comenzó a decaer. Primero en grupos de 1 o 2, ahora tenían un verdadero problema con la deserción. Las levas de las tierras de la corona y las tierras del oeste, y los oportunistas, estaban desapareciendo. Los hombres de armas y los caballeros seguían siendo, en su mayoría, leales. Al menos por ahora. Tyrion había ahorcado públicamente a una veintena de hombres para enseñar a otro las consecuencias de desertar, pero eso no los había frenado mucho. No tenían tiempo para perseguir a quienes abandonaban al ejército, así que tuvieron que seguir marchando y conformarse con menos. Tyrion, tenemos un problema. ¿Qué pasa ahora? Nuestros escoltas están teniendo problemas. Los lobos Stark están demostrando ser una amenaza. No hay muchos enemigos ahí fuera, pero cada vez que hay una escaramuza, nos toca la peor parte. Esos aullidos ponen a los hombres aún más nerviosos. Las historias de cómo esas bestias ayudaron a derribar la montaña han aumentado el terror. Tyrion apretó la mandíbula. Deberíamos haber traído a Ceradan con nosotros. Tyrion, ya hablamos de esto. Alguien competente tenía que defender la ciudad. Kevan se dio cuenta de que había empezado a enojarse más con Tyrion. Su relación siempre había sido una en la que Tyrion mandaba y Kevan obedecía, solo ocasionalmente ofreciendo consejos, pero nunca discutiendo. El estrés de la guerra y la desesperanza de la situación estaban desgastando su vínculo. Ya es demasiado tarde para arreglarlo, así que no perderemos más tiempo discutiéndolo. Sabemos que Stannis está ahí fuera, y que el Palacio del Pajar sigue en pie. Seguiremos adelante. Pronto sabremos si Stannis pretende luchar o huir.
¿Qué nos dice Ser Barristan? Y sabemos qué están haciendo las huestes Tyrell o los dornienses. Sabremos más cuando lleguemos al Palacio del Pajar. Hasta entonces no hay rutas por las que los cuervos puedan posarse, así que toda la información la llevan los jinetes. La última vez que se supo, Ser Barristan estaba esperando el intercambio de prisioneros, y debería hacerse en los próximos días. ¿Sigue negándose a rechazarlo? Puede apaciguar su honor recordándole a la gente que fue coaccionada. Keven negó con la cabeza. Ser Barristan declaró que esos eran los últimos deseos de Lady Myrcella y que los cumpliría. Tras el intercambio, pretende retirarse del valle y continuar hacia las tierras del oeste, a menos que el valle busque batalla. En ese caso, luchará contra ellos. No puede enfrentarse a todo el poder del valle. Envía otro cuervo y ordénale que se retire en cuanto se realice el intercambio. Si logra superar a las fuerzas del valle y llegar a Diente Dorado antes de que lo obliguen a luchar, tendrá la fuerza suficiente para enfrentarse a los Tyrell, dijo Dorin con cansancio. Era una gran incógnita, dado que marcharían a través del territorio hostil de las tierras de los ríos. Si lograban hacerlo, el valle tendría que tomar la imponente fortaleza o viajar cientos de leguas al sur y tomar el camino del oro. Diente Dorado no era arenal ni bastión de tormentas, pero era una fortaleza valerosa que no se podía tomar fácilmente. Ser Barristan y Lord Lefort juntos podrían igualar en número a los Tyrell. Si pudieran forzar una batalla y una victoria, bueno, liberarían las tierras del oeste y el oro que allí se encontraba. Podrían contratar mercenarios y oportunistas y luego marchar para desafiar al ejército de campaña del valle o descender sobre el dominio. Mientras tanto, necesitamos sobrevivir a Stannis, los dornienses y el segundo ejército Tyrell. Era una situación muy difícil, quizás demasiado difícil. Parecía que no había otra salida a las terribles circunstancias que una victoria tras otra. Al menos aún deberían tener la fuerza para derrotar a Stannis, incluso con la deserción de unos cuantos miles de reclutas. Sonaron cuernos por todo el campamento, seguidos del clamor de los gritos. Kevan y Tyrion corrieron a ver qué ocurría. Los hombres estaban alborotados por la noticia de un ataque inminente. La gente corría de un lado a otro con órdenes apresuradas, pero después de unos minutos quedó claro que ningún ejército se materializaba. Kevan gruñó irritado. Este tipo de falsas alarmas agotaba la energía de una hueste, pero el verdadero peligro residía en que se quedaran perezosos ante un ataque realmente inesperado. Tyrion regresó a su tienda, y Kevan fue a ver qué había provocado la falsa alarma. No les quedaba mucho camino por recorrer, y para bien o para mal, dio la bienvenida a la batalla. Su casa lucía el emblema del león, y se sentía como un león anciano y pasado de moda, ahora rodeado de chacales y hienas, presintiendo su debilidad. Que el enfrentamiento ocurriera y acabara con él. Rugirían triunfantes o serían librados de su sufrimiento. XXXX. Cuando la flota de barcos de Stannis fue avistada dirigiéndose al sur por amigos leales, Oberyn decidió actuar. El nuevo rey estaba seguro de estar donde se desarrollaba la lucha. Oberyn se había aburrido del feudo que había conquistado. Con las fuerzas de las tierras de la tormenta lejos de su patria, no se avecinaban grandes batallas. Su hermano seguía dando largas, y cada vez era más evidente que Doran nunca tuvo intención de hacer gran cosa, como mucho imitando lo que los Tyrell habían hecho en la última parte de la rebelión de Robert. Eso no le bastaría a Oberyn. Ella se unió a él junto con 600 hombres. Tenía la intención de dejar al resto en Ciudad del Llanto bajo el mando de Obara. Sin embargo, ella le rogó que se quedara con él, y él cedió. Al mismo tiempo, envió un mensaje a sus amigos en Essos y planeó que algunos mercenarios se unieran a él. Mirando el mapa, solo había unos pocos lugares a los que el rey podría ir. Pergaminos, Tart, Bastión de Tormentas, Nido del Grifo o Casa de la Lluvia. Dado lo que sabía sobre la historia de la familia Baratheon, dudaba que Stannis arriesgara innecesariamente la bahía Rompebarcos por algo que no fuera un gran botín. Asaltar Bastión de Tormentas sería costoso, así que apostaba que Pergaminos o Tart serían los objetivos. Tart sería solo un paso intermedio, pero dependiendo del objetivo, veía la ventaja de asegurarse de que no hubiera puertos aliados en los alrededores. Oberyn tomó su navío más veloz para el viaje y pronto tocó tierra en Pergaminos. La ciudad aún ondeaba el estandarte Baratheon en lugar del nuevo de Stannis. Sin embargo, estaba sitiada, y era evidente que el ejército de Stannis estaba cerca. Oberyn recibió instrucciones de viajar al oeste. A cambio, les advirtió que pronto llegarían hasta otros 1000 mercenarios de esos y que los enviaran a seguirlo lo antes posible. Su amada estaba con él, pero una vez que comenzara la batalla, tenía la intención de enviarla de vuelta a las naves con algunos guardias. Mientras tanto, pensaba disfrutar al máximo de la vida, especialmente en las últimas horas antes del inicio de la lucha. Sigo pensando que deberías haberle contado a Doran tu cambio de planes.
Lo llamarán el difunto Lord Doran para cuando termine esta guerra. Debo defender la dignidad del apellido Martell. Ella lo besó. Mentiroso, estabas aburrido y te comportabas de forma mezquina. Tal vez. Habría que esperar al día siguiente para seguir hablando. Oberyn ansiaba la batalla, pero no quería hablar con el nuevo rey. Stannis era su polo opuesto en muchos sentidos, así que no esperaba llevarse bien con él, pero no habría forma de evitarlo. XXXX. Margaery Tyrell estaba emocionada de ver a su futuro esposo. Sin embargo, el proceso estaba resultando mucho más intrigante de lo que esperaba. Lord Martell les había dicho que estaba de acuerdo con un matrimonio entre sus casas, pero deseaba que los posibles candidatos conocieran primero a Margaery y vieran que también interactuaban. A Margaery le pareció dulce, aunque tenía la intención de asegurarse de que fuera la mayor con quien se casara. Unirse con un segundo hijo era un paso atrás considerable para una mujer de su posición. Aún así, lo haría si era necesario. La alianza entre Dorne y Alto Jardín era importante. Margaery no disfrutaría del calor. Aunque con la llegada del otoño, esperaba que pronto fuera más soportable. Su viaje en la nave más rápida de la flota de los Redwine se realizó con tiempo. Le señaló a su madre las dos torres de Dorne cuando aparecieron a la vista. La Torre de la Lanza era donde mantenían a los prisioneros nobles, mientras que la Torre del Sol era la sede de la casa Martell. Margaery comprendió que Doran se reuniría con ellos allí en lugar de en su residencia habitual, los Jardines del Agua. Se sintió honrada de que el hombre con una condición tan dolorosa se hubiera mudado en su nombre. Sin duda, Dorne deseaba este matrimonio tanto como su familia. Cuando su barco atracó, lo recibió una delegación de señores dornienses. A la cabeza estaba un anciano caballero, Ser Manfrey Martell, primo de Doran Martell. Era el castellano de Lanza del Sol y prometió que atendería todas sus necesidades. Podrían haber invitado a uno de sus hijos para la bienvenida, sollozó Alérie. Mantuvo la voz baja para que no la oyeran. Margaery palmeó el brazo de su madre. Puede que estén indispuestos. Después de todo, hay una guerra en curso. La gente era diferente, pero parecía emocionada y feliz de verla. Margaery sabía que era considerada una de las novias más codiciadas del reino. En realidad, no había mucha gente allí para ser la capital de Dorne. Supuso que debía ser algo así como Invernalia o el Nido de Águilas, lugares donde gobernaba el jefe de casa en lugar de ser las ciudades más grandes. Puerto Blanco tenía más población que Invernalia, y Pueblo Gaviota tenía más población que el Nido de Águilas. Debía ser un escenario similar. Saludó a la multitud, y la procesión se dirigió a la Torre del Sol. Al llegar, los condujeron a una sala de estar afuera, donde Lord Martell lo recibiría para hablar del compromiso. Un guardia se acercó y habló con Ser Manfrey. La mirada de Margaery recorrió la sala de estar. Había mesas y tumbonas, además de sillas normales. El suelo estaba cubierto de una alfombra gruesa con intrincados estampados. Lady Alérie, Lady Margaery, disculpen la demora, pero la reunión anterior de Lord Martell se ha extendido mucho más de lo previsto. Pueden esperar aquí, y por supuesto, les ofreceremos cualquier refrigerio que deseen. Otro hombre, llamado Ricazo, se presentó como el senescal. Apartó a Alérie para hablar sobre las habitaciones y los aposentos de los guardias Tyrell que habían traído. Margaery se encontró de repente con un hombre con el cabello azul más intenso que jamás había visto, quizás siguiendo las costumbres de Tyrosh. Recordó haber oído hablar de marineros procedentes de allí que se teñían el pelo. Tenía un rostro juvenil y atractivo, con ojos de un azul oscuro. Tras acercarse, inclinó la cabeza. Lady Tyrell, supongo. Soy el joven Griff y le debo una disculpa. Margaery lo miró de nuevo. Vestía con elegancia y estaba bien arreglado. No había dado su apellido, lo cual era extraño, pero dado su cabello, podría ser de alguna de las ciudades libres de esos. Probablemente era mayor de la edad adulta, pero no por mucho. Estoy seguro de que nunca nos hemos conocido. ¿Qué dice haberme ofendido? Sonrió, con los dientes blancos y rectos. Nunca te ofendería, pero debo disculparme en nombre de mi padre, quien está causando que Lord Martell se retrase en su reunión contigo. Y tu padre es Griff, líder de la Compañía Dorada. Puede que pronto partamos con Dorne y el dominio. Mi padre tiende a ser prolijo. ¿Te gustaría sentarte? Margaery miró a su madre, que hablaba largo y tendido con Ricazo. Sería inapropiado irse con este desconocido, este mercenario, pero sentarse en esta sala llena de guardias dornienses y a la vista de su madre no estaría mal. Si el joven decía la verdad, muy pronto podría estar luchando junto a su familia, y por eso merecía su cortesía. Así que, sentados, miró la mesa que los separaba. Había bandejas con diversas carnes, quesos y finas obleas.
estaban sentados a ambos lados de un tablero con figuras. Las figuras, o piezas, estaban intrincadamente talladas, representando caballos, lanceros e incluso un dragón, entre otros. Este juego que tienen ante ustedes se llama Aquibase, un juego popular en Volantísilis. Mi padre dice que es una herramienta didáctica maravillosa para aprender estrategia. ¿Les gustaría aprender a jugar? Margaery mantuvo la calma, pero empezaba a sospechar que algo extraño ocurría. La forma en que Lord Martell los hacía esperar, la forma en que su madre se había abalanzado sobre ellos para distraerlos, no, había sido deliberado. Nunca había conocido a Quentyn Martell, pero esta no encajaba con la descripción del príncipe de Dorne. Tristany Martell tampoco encajaba, y el hombre que tenía delante era mayor que el joven príncipe dorniense. ¿Quién era? Sabiendo que lo que fuera que se hiciera allí había sido planeado, no vio motivo para ponerse difícil. Esbozó su mejor sonrisa cortés y aceptó con gusto. El joven Griff era carismático y, sin duda, inteligente. Era respetuoso, sabía de cortesía y explicaba las reglas del juego de forma sencilla. Descubrió que le caía bien y esperaba que la compañía dorada se uniera al esfuerzo bélico. Jugaron, y él le hizo preguntas sobre la cuenca, a las que ella respondió de una forma que halagaba a su familia. Terminó perdiendo, pero él la felicitó por haberlo hecho también para ser su primera vez. Jugaron durante más de una hora, y finalmente un guardia corpulento anunció la entrada de Margaery Alerie. Perdóname, Margaery, ese hombre casi me hace romper mi cortesía. ¿Cuántos detalles son necesarios para preparar las habitaciones? No me importa el aroma de la almohada de mi doncella, ni me importa especialmente la música que haya para la cena. ¿Quién era ese hombre con el que hablabas? El joven Griff, el hijo del líder mercenario de la Compañía Dorada. No pudieron seguir conversando mientras se dirigían a los tronos gemelos de Dorne. Doran no se sentó en ninguno, pues parecía preferir una silla más cómoda. Hizo una reverencia a modo de saludo y se disculpó por la demora. Tras intercambiar palabras amables, Doran se puso serio. Me temo que no he sido del todo sincero con usted. Margaery sintió un escalofrío. ¿Habría sido una trampa? Oh, perdóneme por asustarlos a ambos. No era mi intención. Me escribí con su hermano, pero hay cosas que no se pueden confiar a los cuervos. Aún así, me dijo que usted conocía su opinión sobre el estado de los 7 reinos. Yo no estoy segura de entenderlo, Lord Martell, respondió Alerie, desconcertada. Doran respiró hondo. La guerra entre Stannis Baratheon y Tyrion Lannister podría llegar pronto a su fin. Stannis no es amigo de su casa, ni de la mía. Ambos unimos nuestras banderas porque teníamos un enemigo común. ¿Pero qué viene después de la guerra? El corazón de Margaery empezó a latirle con fuerza. ¿Estaba Doran sugiriendo que rompieran con Stannis? Eso sería deshonroso, y aún así, sabía que Wylla lo consideraría. Stannis, al parecer, era un hombre duro y no simpatizaba con los Tyrell debido al asedio y evasión de tormentas por parte de su familia. La propuesta de matrimonio entre Wylla y Sansa Stark, hija de la mano del rey, era para protegerlos de una mayor acritud con Stannis una vez que la guerra terminara. Lo que pregunto es, ¿consideraría Wylla Tyrell unir sus banderas a un tercero, a alguien que no esté alineado con Stannis o Tywin? Lord Martell, esto es inesperado, y temo que pueda ser una prueba de nuestra propia lealtad a la causa del rey, dijo antes de que su madre pudiera hablar. Doran le sonrió. Inteligente, pero no tendría mucha paciencia para que me utilizaran en semejante estratagema. Lo preguntaré de nuevo. Si otro pretendiente, quien podría ofrecer mucho a su casa, ponga su nombre, ¿consideraría apoyarlo? Sin saber quién sería, no es posible responder. Doran la miró fijamente. No oigo un no, y supongo que tu hermano comparte tu opinión. Ahora tengo más confianza para preguntarte, ¿te gustaría ser reina de los 7 reinos? Margaery se quedó atónita. ¿Iba Dorne a ignorar el derecho hereditario y coronar a Quentyn Martell? Era absurdo. El resto de los reinos no lo consentirían. A Margaery no le importaría ser reina. Ya se lo habían pedido una vez, cuando pretendían presentarla ante Robert Baratheon con la esperanza de que éste dejara de lado a Cersei en su favor. Eso no había funcionado, y Margaery no veía cómo esto podría terminar mejor. Lord Martell, no estoy muy segura de cómo responder, pero no creo que tenga muchas posibilidades de éxito. Los demás señores de Poniente no apreciarían que se ignorara la sucesión tan completamente, respondió Margaery, y vio a su madre asentir bruscamente en señal de acuerdo. Sin duda crees que pretendo casarte con mi hijo y coronarlo rey. Si ese fuera mi plan, estoy de acuerdo en que serías una tontería aceptarlo. No, te casaría con el legítimo rey de Poniente. Aegon Targaryen, hijo de Rhaegar Targaryen, no murió en desembarco del rey cuando los Lannister lo saquearon. Sigue vivo y regresa a Poniente.
Margaery se recostó en su silla, pensando con furia. ¿Cómo era posible? Pero si fuera cierto, y el dominio y Dorne lo apoyaran, podría funcionar. Muchas casas individuales apoyaron al rey loco incluso cuando sus señores supremos se aliaron con Robert. Casas como Grafton, Darry y Grandison fueron solo algunos ejemplos que se aliaron con el rey en lugar de con su señor supremo. Si creen que se trata de Aegon Targaryen, bien podrían volver a llamar a sus estandartes para apoyarlo. No serían solo dos reinos solos contra el resto de Poniente. Esto parece descabellado. ¿Por qué sacar a un niño de contrabando y no a ambos, y también a su madre? Preguntó su madre con recelo. Tenemos ciertas pruebas, mi señora, y también quiero asegurarles a ambas que, si rechazan el enlace entre Aegon y Margaery, regresarán sanas y salvas a su jardín. No somos el Valle, y su bienestar está asegurado. No es el Valle. Margaery dejó de lado esa confusa declaración por el momento para centrarse en asuntos más importantes. ¿Apoyaría esto su hermano? ¿Lo quería ella? Reina de los 7 reinos. Siendo sincera conmigo misma, sí, lo quiero. Con la abuela y millas nerviosos por Stannis, esta será la mejor manera de fortalecer nuestra casa. Lord Martell, tengo una duda. ¿Por qué no casar a Aegon con su propia casa? Doran la miró con ironía. Cuando Aegon llegó a mí, esa era una opción que considerábamos. Sin embargo, mi hija me avergonzó y le causó una mala impresión a Aegon. Tú, sin embargo, hiciste uno mejor. El joven Grid es Aegon. La voz de Margaery se elevó con la epifanía. Lord Martell asintió. Lo es. ¿Qué opinas? ¿Tú y tu hermano consentiréis este matrimonio? ¿Ayudaréis a devolver Poniente a sus legítimos gobernantes? Fin del capítulo 44.